Entonces vamos a empezar la clase el día de hoy. Vamos a empezar por darle lectura al libro, porque si ustedes se dan cuenta, les mandé el material tempranito porque eran bastantes diapositivas. También les pedí favor de que me leyeran una sentencia que fue muy famosa y que le está dando... Se le da un poco de sentido a este principio de supremacía constitucional. Entonces empecemos con la lectura del libro, que es muy poca, y vamos a empezar con, luego, vamos a ver cuánto tiempo nos da para terminar de ir analizando las diapositivas. Voy a empezar yo y si hay alguna duda o algo, llevemos la lectura y me van preguntando si tienen alguna duda. Estamos en la página 165, ¿sí? La supremacía de la Constitución tiene su origen principal en la fuente de la que proviene. Entiendo que dicha fuente es el poder constituyente, y esto es lo que le da carácter de superioridad sobre toda otra clase de normas que no tienen esa fuente originaria dentro del ordenamiento jurídico. Dicha supremacía se inspira en principios políticos, constitucionales y sociales que son determinantes. La soberanía popular como base de la organización política de la comunidad, la primacía de la persona humana sobre las instituciones del Estado y el régimen de legalidad solamente justificado por su legitimidad. Aquí dice que la supremacía de la Constitución tiene su origen principal en la fuente, la que proviene, entendiendo que dicha fuente es el poder constituyente. ¿Y cuál es el poder constituyente? Delia, ¿cuál es el poder constituyente? La Constitución, ¿no? Eso lo acabamos de ver en la clase pasada, que era el poder constituyente y qué era poder constituido. Está en la... Como el poder que tiene el pueblo, ahí sí que para crear una constitución, licenciada. Así es. Entonces dice que la supremacía de la Constitución tiene su origen en las fuentes en el poder constituyente, o sea, su origen está en el pueblo, que de ahí depende la supremacía. Dice que la doctrina que consagró el principio de la supremacía normativa de la Constitución fue el resultado de análisis y estudios reiterados que tuvieron como resultado fundamental la instrumentación del principio de la justicia, principio de la judicial revien, que reconocerá el poder de los tribunales de declarar nulas a efecto de su implicación las leyes que contradigan a la Constitución. Esta doctrina arriba a su punto culminante cuando se da la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año de 1803, con el caso de Marbury versus Madison, obra el juez Marshall, que concreta definitivamente en los términos de la sentencia: la Constitución es superior a toda ley ordinaria de la legislatura. Yo les mandé la sentencia porque que al menos que le dieran una leída, porque si no, no le iban a entender a qué se estaba basando el juez Marshall, pero aquí lo dice en inglés y al final lo dice en español, que dice que la Constitución es superior a toda ley ordinaria de la legislatura. Pero si no leyeron la sentencia, no van a analizar en qué se basó o por qué se basó este juez Marshall en dándole a la Constitución, o sea, que era la ley suprema. Nadie le dio una leída a la sentencia.
Yo pero trata siempre de la supremacía de la Constitución. Yo lo entendí que en este caso fue en el que Estados Unidos, con este juez, se originó la supremacía de las constituciones en base a esa sentencia. Ajá. Pero no leyó el caso ni en qué se basó. Yo la leí toda, yo no entendí, el caso no lo entendí. Dani. Le soy franco, licenciada, no me No dio la tiempo leyó. de leerla en mi Va, trabajo. está bien, No va, tuve le tiempo de ver el teléfono. Está bien, Gracias. no tenga Disculpe, pena. Lic. No hay problema. La sentencia de caso Marbury versus Madison. Yo la leí y lo que le entendí fue que el juez Marshall era el juez, pero como que dieron unos nombramientos de jueces y que sí, y dieron un plazo de 5 días para entregar nombramientos de 20 jueces. No sé si estoy bien ahí, Jenny, si usted la leyó, que habían dado los nombramientos de los jueces y que tenían un plazo de 5 días. ¿Qué pasó? El juez Marshall empezó a firmar los 20 nombramientos. El problema fue que se llegó el plazo estipulado y le hacían falta todavía como 2 o 3 en entregarles, en notificarles a los jueces. Y entre esas habían, no sé si era Marbury o Madison. A cualquiera de esos 2 jueces no se las entregaron. Porque ya estaban firmadas, pero no les dio tiempo a entregarles el nombramiento. Entonces, se llama esta sentencia así porque no estoy muy bien ubicada si fue Madison el que demandó a Marbury que la sentencia, que su nombramiento tenía validez. ¿Por qué? Porque la había firmado el juez, o sea, ya estaba firmada. El problema fue que no se le entregaron. Entonces, el nombramiento tenía validez y que sobresalía y que tenía que respetarse lo que se había plasmado ahí, aunque no se le haya notificado en el plazo que habían estipulado. Entonces, el juez Marshall basó su sentencia en darle la opinión y darle por sí el caso a Madison, diciendo que él tenía razón porque se había firmado, estaba sellado y todo su nombramiento. Lo único que había vencido fue el plazo, pero estaba establecido en la Constitución de Estados Unidos, me imagino, que valía más la firma y sello, aunque no, aunque no se haya dado a tiempo. No sé si me entienden, pero, por ejemplo, Jenny, usted dice que sí la leyó, ¿sí? Sí, licenciada, esos eran los oficios que mencionaban en la sentencia, ¿verdad? Exacto. Sí. Yo no sé si, yo quisiera que, yo sé que es complicado y a mí me costó varias veces leerla y entenderla, porque yo también fue una de las sentencias, porque en la maestría de Derecho Constitucional, la supremacía y la interpretación son dos principios esenciales que se ven demasiado. Entonces, por ejemplo, esta también nos la dieron a nosotros, esta sentencia, que la analizáramos, pero en sí la función es de que el juez Marshall firmó los nombramientos de 20 jueces y entre estas estaba uno de estos dos, pero Marbury y Madison, pero Marbury era un juez que dictó, mi señal es la inestable, Patojos. ¿Me escucha? Sí, licenciada, su señal. Entonces no funciona. Entrecortado, pero sí. Sí, por la red se le escucha mal, no se escucha, no se Licenciada, entiende. pero esa sentencia era de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, esa sentencia es de Estados Unidos. Un poquito le logré captar, no mucho. Sí, es de Estados Pero ahorita Unidos. Es de Estados Unidos, pero es a raíz de esa sentencia la que viene y dice
que se marca la supremacía de la Constitución. Por eso es muy mencionada esta sentencia. Y la vemos aquí porque, como les digo, el principio de supremacía y de interpretación en constitucional son dos principios importantes, los cuales tenemos que saber, entender, y más la supremacía que tiene la Constitución. Y vamos a ver más adelante lo que hablábamos la vez pasada, que dice el artículo 46. Ahí en estas diapositivas yo lo tengo explicado porque dice que es preeminencia sobre la Constitución, sobre derechos humanos en cuanto al derecho interno, y lo vamos a ver por qué, porque nosotros entonces decimos se entra en duda la supremacía de la Constitución, pero yo aquí lo tengo bien explicado por qué se da esto. Entonces, esa sentencia de estos jueces son las que marca la supremacía de la Constitución. Ahí nace, y de ahí también tomamos nosotros también la base de la supremacía de nosotros también, y que la cúspide está la Constitución y es la ley suprema. Entonces, por eso es bien mencionada esta sentencia. Y se la dejé para que la leyeran y le entendieran, pero como les digo, a veces cuesta analizarla porque pues es una sentencia de Estados Unidos, pero poco a poco se le va entendiendo que se basa, como dice aquí, la Constitución es superior a toda ley ordinaria de la legislatura, y ese fue lo que hizo ver el juez Marshall sobre el caso de Marbury y Madison. Los dos son abogados, solo que uno de ellos es juez y el otro era que no se le dio su nombramiento en el tiempo establecido. Licenciada, ahorita lo estaba medio leyendo los estatutos del por qué plantearon la jurisprudencia. Y uno de los, me pareció interesante, es de que este juez, el que estaba demandando, el abogado, el litigante que estaba demandando, quería aplicar algo, una ley, una norma jurídica que estaba por encima de la Constitución, y hace referencia al documento que el juez habla de que una Constitución escrita no puede ser alterada más allá del poder que recae en el pueblo. Si el pueblo no está dispuesto a cambiar la Constitución, entonces esta no es inmutable, inamovible y no editable. Exacto, y eso es lo que pasa en nuestro país, Dan. Así es, por eso es muy mencionada y se basa a nosotros, porque lo que está diciendo Dani ahí es lo que pasa. Nosotros no podemos modificar nuestra Constitución si el poder constituyente no lo permite a través de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y quién forma esa Asamblea Nacional Constituyente? El pueblo. Y nuestra Constitución es así, no puede ser reformada ni puede ser inferior a otra ley, sino que por eso es superior. Y les he puesto el ejemplo de que, por ejemplo, las leyes ordinarias a cada rato se reforman, el Código Penal, el Código Civil, o sea, son leyes ordinarias que van al Congreso, se reforman y ya. En cambio, nuestra Constitución no. Nuestra Constitución, el pueblo, el poder constituyente tiene que dar el sí para poder reformarse. Gracias, Dan. Dice el tercer párrafo, remontándonos a los orígenes a los que hicimos referencia en el párrafo precedente, desarrollemos la idea referente a este tema que expresó Alexander Hamilton, quien afirmó: una constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo, y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores. En otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios. Esto significa que el poder del pueblo es superior a los poderes constituidos. ¿Y cuáles son los poderes constituidos, jóvenes? El poder que tenemos todos nosotros todo el pueblo para poder constituir. El organismo Ejecutivo, Ejecutivo, legislativo.
Jóvenes, yo quiero que sean honestos conmigo. Lo que pasa es de que les estaba diciendo al principio que yo en mi internet lo aumenté a 10 gigas y es de Claro. Entonces, si esto no me funciona, yo lo quiero cancelar porque les oigo yo entrecortado o ustedes también me oyen a mí. Eso sí, licenciada, porque está Licenciada, igual. Lo que pasa yo siento que ahorita es su es de que internet, pero no sé. hablaron como 5 personas al mismo tiempo. Pero hay alguien que yo le oigo entrecortado. No sé si es a Lucero o es a Daisy. No sé quiénes hablaron, pero no les Es que a veces difiere de la Es a señal mí, de los Ligda, es que voy en teléfonos, camino, licenciada. disculpe. Ah, va. Díganme entonces, ahorita sí es la mía, ¿ve? Dios mío. Dani. Sí, licenciada, es que se le escucha entrecortado. Cambia ese activo, Ligda. Dani, lo que ¿Sí? es que mi entrada de internet se le quebró una cosita como que más, ¿no será que eso es lo que me está fallando? Puede ser, debería llamar a servicio técnico de Claro que Hoy lo le llamé, verifique. Dani, hoy lo llamé y lo que pasa es que tenía que estar yo aquí en mi casa y ahí tuve que dar el teléfono de Jimenita y le estuvieron diciendo algunas cosas, pero por lo que veo no se mejoró el... Ah, no, es que ahí tiene que ver mucho la entrada de señal, de que está trabajando bien. Y si no, tendría que solicitar a algún técnico que le cambie el cableado de conector de router a antena, o no sé si están con fibra óptica o con cable RCH, o no sé. Es con cable, ni yo nunca me había dado ese... Pero si es con cable, yo le Mire, pues no sé sugeriría... si me ve este cablecito como que se le quebró esta cosita, mire, y solo la tenemos como metidita sin tener este cable. Pero si fuera ese, esas son cables de red, son conectores RJ45, pero si estuviera eso dañado, ni siquiera tuviera conectividad a internet. Bueno, entonces la señal es la que no funciona. Como dijo, no sé quién de las compañeras debería optar por Tigo. Sí, es que yo iba a Tigo optar para Tigo de cable ahorita está muy bueno. Sí, así Casi me lo todos sé. están usando Tigo ahora porque se adaptaron a Licenciada. fibra óptica. Disculpe, licenciada. Sí, Yo le recomiendo el internet de Casma que están colocando ahorita, es mediante fibra óptica. Es así mejor me estaban tecnología que la de diciendo Tigo. también. Ajá, y están dando, porque los 5 gigas, algo así que da Tigo, es igual a la que están poniendo ellos. Y lo ponen por 160 quetzales, incluido el cable. Bueno, voy a ir el jueves, aunque yo había renovado mi contrato para 12 meses, pero voy a ir a cancelar, claro. Definitivamente no funciona. Pero si firmó contrato, creo que no se lo Pues no he firmado, solo me grabaron, Lucero. no sé qué es lo que Ah, bueno. Por Yo tengo ejemplo, el de Casma en el salón y sí me funciona. si ahorita a usted yo le oí, casi no le escuché nada, estaba entrecortado. Yo voy a ir el jueves, tengo que ir a Jalapa, entonces voy a ir a cancelarlo. Yo soy, Es que tenemos ahorita. ¿qué manda? Usted y yo tenemos ahorita la misma señal de internet de Claro de 10 gigas y las dos se nos escucha cortado por rato. Entonces sí, gracias. Es el de Claro. No. Bueno, entonces miren, esto es importante, lo que les estaba leyendo. Esto significa que el poder del pueblo es superior a los poderes constituidos. ¿Y cuáles son los poderes constituidos? Les estoy preguntando porque lógicamente si estudiaron, yo sé que para algunos fue fácil solo ir a buscar al libro y encontrarlo, pero siento yo que al estar en las clases también ayuda, porque he calificado como 3 o 4 exámenes. Hay personas que no se han conectado a las clases y, por ejemplo, yo tengo mi asistencia y no salieron nada bien. Entonces, no es lo mismo estar en clase que solo ir y agarrar el libro. Y aquí hablamos de poderes constituidos, es ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son los poderes constituidos y la diferencia con el poder constituyente es que viene y proviene del pueblo. La soberanía es el pueblo, es el poder constituyente. Entonces aquí dice que esto significa que el poder del pueblo es superior a los poderes constituidos y que así
la voluntad de la legislatura, declara en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán dar preferencia a esta última. ¿Qué quiere decir? Que los jueces, además de ser imparciales a la hora de tomar la decisión de emitir una sentencia, son imparciales, pero lo más importante es también tienen que basarse en la ley suprema que es nuestra Constitución. Es cierto, está el Código Penal, si es una sentencia penal, sí, pero si está la Constitución y está el Código Penal, entonces y hay algo que va a ayudar a la sentencia y está plasmada en la Constitución, entonces el juez tiene que acatar lo que diga la Constitución, no lo que diga el Código Penal. ¿Cómo? Y aunque no se dé así, pero les voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, si hubiera una sentencia que se diera de 40 años en el Código Penal, pero en la Constitución dijera algo por así, que por tal cuestión, la sentencia va a quedar dentro de 20 años. Entonces, por ejemplo, se tendría que aplicar esta sentencia que dice la Constitución de 20 años, dependiendo del delito que haya cometido, y no la que dijera de 40. ¿Por qué? Porque la Constitución es nuestra ley suprema y tenemos que aplicar, y los jueces, dice aquí, tienen que aplicar lo que diga y manda nuestra Constitución. Dice el segundo Quinto Linares Quintana, el principio de la supremacía de la Constitución es universalmente considerado como la piedra angular del constitucionalismo. ¿Por qué la piedra angular del constitucionalismo? Y del Estado constitucional. Porque de ahí emana todo el poder democrático de una sociedad establecida. Así es, Dan. De ahí viene, de ahí es la esencia. O sea, la Constitución es universalmente considerada como la piedra angular del constitucionalismo, porque eso es el constitucionalismo. Su objetivo primordial es estudiar la esencia de la Constitución, sino su evolución, sus antecedentes, su origen. Esa es la definición que dice. Sus fines primordiales del constitucionalismo es establecer una Constitución escrita. Y entonces, por eso esa es la piedra angular, o sea, es la esencia. Todo este semestre de Derecho Constitucional, lo importante es saber la esencia de nuestra Constitución y la empezamos a saber y es la esencia este principio de supremacía. Y el Estado constitucional y que constituye la más eficiente garantía de la libertad y la dignidad del hombre, al imponer a los poderes constituidos el deber ineludible de encuadrar todos sus actos en las reglas que prescribe la ley fundamental de la República. Si los actos emanados de dichos poderes constituidos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, tuvieran la misma jerarquía jurídica que las normas constitucionales, la Constitución y con ella todo el sistema de amparo de la libertad y la dignidad humana que consagra, podrían ser en cualquier momento dejadas sin efecto por los órganos institucionales a los cuales aquella limita en su desempeño y operación. Germán Virdad Campos manifiesta: toda la Constitución es jurídica, es norma jurídica, es derecho y por ende vincula a los poderes públicos y a los particulares, obliga, debe ser aplicada y es aplicable, tiene que funcionar, ha de encarnarse en la realidad sociológica de las conductas humanas. Aquí dice una parte esencial que debemos entender, comprender. No sé si en sí llevan la lectura conmigo porque me estoy dando a leerles párrafo por párrafo porque es poquito, porque si no, no nos aguantaría 1 hora y media si yo agarrara como estoy leyéndoles aquí a ustedes, porque lo lógico sería que ya lo hubieran leído ustedes y ustedes me dijeran lo que no entendieron.
Y esto es fundamental lo que les acabo de leer. ¿Alguien que quiera opinar? Esta clase va pegada solo a la democracia, Licta, porque hay estados totalitarios o militarizados que también constan de una constitución, pero no de democracia. Eso es lo que yo entendí ahorita del párrafo que leyó, porque aquí dice que es apegado a la república. Y una república, por ende, debe ser democrática. Nosotros somos Por eso le digo, o sea, sí, pero este estudio de del constitucionalismo solo es aplicable a una república democrática. sí, como es la de nosotros, que es así. Yo estaba buscando dónde está la soberanía. ¿En qué artículo? No sé si es el 140. 141, licenciada. 141. Pero antes de eso, el 140. ¿Qué dice el 140? Guatemala es un estado libre, independiente, soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Entonces ahí, como dice Dani, nuestra constitución está basada en esos sistemas de gobierno, pero es nuestro país, Guatemala. Hay otros países pues que no se basan tanto a la democracia ni a la república. Y hay quienes, pues hay países, no sé si estoy mal y si no que me contradiga Dani, hay quienes no respetan a veces lo plasmado en una constitución por lo mismo, tal vez porque no tienen igual el poder constituyente que radica en el pueblo como nosotros, no son democráticos, representativos, ni es república. Entonces, la de nosotros sí, y la que nos interesa es cierto, tenemos que ver mucho derecho comparado, pero también la que tenemos que aplicar y saber es la de nosotros, para que así, pues nosotros entendamos mejor nuestros derechos y sepamos aplicarla y además de eso aconsejar a las personas que se acerquen a nuestros clientes cuando ustedes estén pues ya litigando o estén ejerciendo su carrera. ¿Quería hablar, Dan? Solo para comentarle, no sé si ya le envió solicitud de admisión a Angélica, es que hasta ahorita salió de trabajar, Angélica Loy. Voy a ver, Dani, ¿por qué no? Es que me dijo, ya me voy a conectar, hasta ahorita terminé de trabajar, pero... No me ha no sé. mandado, pero voy a estar al pendiente si... Ah, ok. Respecto a lo que usted dijo, sí hay casos particulares, hay dos casos muy, muy particulares, tal es el caso como China, que su nombre oficial es República Popular de China. Y allá acaban de abolir la democracia general, o sea, allá lo único que pueden hacer ellos es elegir representantes, una cámara de representantes por distritos, que serían como los departamentos aquí en Guatemala. De ahí, por así decir, los organismos legislativos ya no lo pueden elegir, ni al presidente. Hasta que uno se muera, pueden convocar a elecciones internas. Igual al presidente, hasta que él se muera, pueden convocar elecciones internas solo del órgano legislativo. Hay el otro ejemplo es República Democrática de Corea del Norte, que tienen constitución, pero no existe, o sea, no hay derechos humanos, pero ellos, para los ojos del mundo, tienen constitución, tienen elecciones, de hecho sí tienen elecciones cada 4 años, pero solo es un candidato y es el que está en el poder ahorita, entonces... Pero por eso le digo, son diferentes y todos esos dos países tienen una constitución, sí, pero no la aplican, o sea, solo es como ya. Escrita, pero no es ejecutable. En algo, sí, respetable y no en algunas, así como la de nosotros. Dice, no ha de sorprender esta versión contemporánea cuando todos hemos aprendido la doctrina de la supremacía de la Constitución desde los albores del constitucionalismo moderno y no debe sorprender porque si la Constitución es suprema, encabeza y preside el ordenamiento jurídico del Estado y en caso de desajustes con ella en los planos infraconstitucionales acusa inconstitucionalidad, es lógico dar
como premisa indubitable la fuerza normativa de la Constitución. Siguiendo la misma línea argumental, dice precisamente, es la juricidad de la Constitución toda la que desde la misma cúspide donde está situada proyecta su vigor y exige acatamiento pleno, y llega a las siguientes conclusiones. Lo que la teoría de la supremacía quiso y quiere es precisamente que la Constitución como derecho obligue y vincule por su propio imperio. Quiere decir que quiere que la Constitución nos obligue, y vincule es lo mismo, que quiera obligar o que una por su propio imperio. Como premisa, la Constitución figura como suprema, que es el orden público eminente, que por ser orden público no admite voluntad alguna que margine su cumplimiento y aplicación. Se cumple lo que está plasmado ahí y no hay ningún argumento ni nadie que pueda violentar, y además dice que son ipso nula cualquier ley o norma que quiera transgiversar lo que está plasmado en la Constitución. Lo que significa la fuerza normativa es fundamental, que cada órgano de poder debe ejercer sus competencias en el estricto marco que la Constitución le traza y para darles efectividad y aplicación funcional. Uno de los principios rectores del ordenamiento jurídico guatemalteco es el de la supremacía de la Constitución. Ello implica que la cima del sistema legal está la Constitución como ley suprema o superior. Ella es vinculante. Vinculante, les dije que es que une o que obliga, tanto para gobernantes como para gobernados. O sea que tiene que ser respetada y obligada tanto a los que nos están gobernando como nuestras autoridades, presidentes, alcaldes, todos gobernantes, y nosotros como gobernados la tenemos que respetar. Esto con el fin de lograr y respetar la consolidación del Estado de Derecho. La suprema legalidad constitucional se pone de manifiesto claramente en 3 artículos de nuestra Constitución política. Yo ya se lo dije, lo dije la vez pasada que vimos como principio. Los artículos 44 que manifiesta en su tercer párrafo los 3 artículos son el 44, 175 y 204 de la Constitución, donde están enmarcados el principio de supremacía. Dice que el 44 en su tercer párrafo: serán nulas ipso jure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Este es uno de los principios de la supremacía, donde ahí está claramente. Son nulas de pleno derecho cualquier normativa que vaya en contra de la Constitución. El 175, en su primer párrafo: ninguna ley podrá contrariar sus disposiciones, ninguna. Las que violen o tergiversen sus mandatos serán nulas ipso iure. Y el 204, los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de la Constitución de la República, prevalece sobre cualquier ley o tratado. Son los 3 que miren que son los importantes y los señalan definitivamente en su Constitución, y si les pone principio de supremacía constitucional. Los artículos 44 y 175 y 204 de la Constitución establecen la primacía de la misma sobre toda otra norma. A partir de esta supremacía, los tribunales tienen la obligación de abstenerse de aplicar toda norma que resulte violatoria de la Corte de Constitucionalidad. Es una sentencia de la Corte, la que les voy a leer igual. Les estoy dando, en estas diapositivas también, les voy a dar de los patojos. Xiomara. ¿Quién lo tiene? Xiomara, Alicia. Vos sí, a mí no. Ya lo desactivé. Gracias, Dani.
Esta es una de sentencias de la Corte. Ligda, disculpe. ¿Está leyendo alguna página del libro? No me he ubicado. ¿Está leyendo alguna página del libro o solo las yo todo diapositivas lo que estoy del libro leyendo? es, no he empezado con las diapositivas, estoy en la 167 ya en el último Ajá. párrafo. A leer la 167. Corte. ¿Qué manda? Va, gracias. En la La Corte 167. 167. La Corte de Constitucionalidad, en referencia a este punto, ha establecido el siguiente criterio. El estudio de la consulta planteada se aborda partiendo del principio de constitucionalidad, que consiste en que todos los poderes públicos y los habitantes del país están sujetos a la Constitución como norma suprema. Existe el constitucionalismo de amplia tradición en los sistemas americanos, en el sistemas americanos, continental, europeo y otros, fundado en los textos escritos y rígidos, un interés, insisto, en la propia Constitución para que se observe su regularidad, o sea, la afirmación soberana de su superioridad, especialmente protegida por su inderogabilidad, ya que como en la guatemalteca se ha regulado para su reforma un procedimiento extraordinario delegado al poder constituyente o a una votación calificada del Congreso de la República convalidadas por las formas de democracia directa, como es la consulta popular. Por ello, no le son oponibles otros textos de inferior jerarquía, precisamente porque estos, para tener eficacia en el ordenamiento interno, deben guardar conformidad con el texto constitucional, pues de otra manera incurrirán en ilegitimidad. Este estudio no viene al caso en el examen de la naturaleza de otras normas, bien sea que pertenezca al catálogo de derechos humanos o a las garantías de pureza electoral o a la organización y estructura de los órganos del Estado, pues no es admisible la supuesta recepción ni menos superioridad de disposiciones contrarias al espíritu y aún menos al tenor expreso de la Constitución, que se encuentra por encima del derecho interno en cualquiera de sus formas. Menos dan, porque yo me di cuenta ahorita que solo le dio una media ojeada a la sentencia de el juez Marshall y lo entendió. Y qué bueno que así fuera yo también. ¿Qué dice en sí este parrafito de un considerando de la Corte de Constitucionalidad? Dice que la Constitución es la ley suprema que prevalece sobre cualquier ley ordinaria y también sobre cualquier tratado. Y algo más, dice que para poderla reformar se necesita la Asamblea Constituyente, o sea, el poder del pueblo para poderla reformar, y que es preeminencia y que se aplica sobre tratados que favorezcan, que sean de derechos humanos, y que cualquier otra ley que vaya en contra de esto es de pleno derecho que no se aplica. Eso es lo que yo le entendí a este párrafo de la Corte de Constitucionalidad. Y me gustaría otra opinión, porque ahí terminaría lo de la supremacía constitucional según el libro. ¿Alguien más? ¿No? Yo los insto, jóvenes, a que lean, y mucho. Vamos con mis diapositivas, lo que nos termina el tiempo. O alguien que le haya quedado, tenga alguna duda de la supremacía, del principio de supremacía, porque hoy estamos viendo supremacía, imperatividad y legitimidad constitucional.
Dice, la supremacía constitucional es el principio del derecho constitucional que establece la superioridad normativa de la Constitución Política de la República de Guatemala sobre cualquier ley o tratado firmado y ratificado por Guatemala. Está basado principalmente en la distinción que debe hacerse entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente es el que se establece con el fin de promulgar una constitución política y jurídica del Estado, a través de la creación de órganos o poderes constituidos por la misma y que necesariamente quedarán subordinados a ella, debiendo ajustar todo su actuar a la voluntad del poder constituyente, la que se encuentra plasmada en la misma Constitución que los creó. Primero existe el poder constituyente, que somos nosotros, luego para hacer el poder constituido, que son el organismo ejecutivo, el legislativo y judicial, y que ésta esté subordinada, el poder o la constitución establecida a través del poder constituyente subordine y a estos poderes constituidos. Primero somos nosotros, el poder constituyente, luego se forman los poderes constituidos, que son los 3 poderes que emanan del Estado. Es necesario hacer una diferenciación entre el poder constituyente y el poder legislativo ordinario. Este último corresponde al órgano estatal, o sea, al Congreso, creado para legislar de manera ordinaria las leyes de carácter general, mientras que el primero establece para su propia protección procedimientos rigurosos que deberán observarse en caso de reforma o enmiendas al texto constitucional. Tal vez yo redundo en lo mismo, pero espero que me entiendan. Este otro párrafo está claro. Las leyes ordinarias... Eso venía en el examen, ¿verdad? ¿Qué manda? ¿O no? ¿Qué manda? Eso venía en el examen, ¿no? Sí. El poder constituyente es el Constituido y constituyente. que puede reformar la Constitución. Las leyes ordinarias las crea el Congreso y las puede reformar. Eso es lo que quiere decir en sí este párrafo de esta diapositiva. El principio de supremacía constitucional consiste en la particular relación de supra y subordinación en que se hallan las normas dentro del ordenamiento jurídico. De forma tal, por favor apague el micrófono, no sé quién es, Alba lo tiene. En que se hallan las normas dentro del ordenamiento jurídico, de forma tal que logra asegurar la supremacía de la ley fundamental del Estado. Lo mismo, la Constitución, la supremacía y leyes ordinarias abajo de la Constitución. La doctrina de la supremacía constitucional tiene sus inicios en el año de 1803 en Estados Unidos de América, donde el Tribunal Superior dictó sentencia en el famoso caso de Marbury versus Madison, resolviendo dentro de la sentencia que la Constitución es superior a cualquier acto ordinario de legislatura. Para Europa, la integración del sistema de justicia constitucional fue un poco más lento debido a su arraigado sistema monárquico. ¿Por qué? Porque en Europa, por ejemplo, en España, la monarquía prevalecía, que lo que decían los reyes, por ejemplo, los reyes de España, Isabel y Fernando de Aragón, ellos mandaban, hacían y deshacían y no prevalecían que estuviera la Constitución plasmada. El postulado jurídico que fundamenta dicho principio se puede resumir de la manera siguiente. Son nulas ipso iure de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier orden que disminuya, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. La base fundamental sobre la cual descansa el principio de supremacía constitucional radica en la subordinación de las decisiones del poder constituido a lo regulado en el poder constituyente.
Para muchos autores, el principio de supremacía constitucional es la mejor y más eficiente garantía para el individuo de su libertad y de respeto a su dignidad, pues impone a los poderes constituidos la obligación de someter la totalidad de sus actuaciones a las reglas impuestas en la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala regula lo relativo a la supremacía constitucional en su artículo 175, en el que establece: ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales serán nulas ipso juri. La interpretación de estas normas se dan en el sentido de que las leyes contrarias a la Constitución no nacen a la vida jurídica, por lo que no surten efectos a pesar de su creación. Al comentar dicha norma, la Corte de Constitucionalidad ha manifestado que, dentro de los principios fundamentales que informan al derecho guatemalteco, se encuentra el de supremacía o de superlegalidad constitucional, que significa que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución como ley suprema y es vinculante para gobernantes y gobernados, a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 46, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Como se puede ver, el artículo en mención muestra dificultades a la hora de su interpretación, ya que para la población guatemalteca el concepto de derecho interno engloba a todas las leyes, incluso a la propia Constitución, pero esas dificultades se pueden ir desvaneciendo en la medida de lo posible para llegar a la conclusión de cuál es la que tiene mayor jerarquía, si la Constitución o los tratados y convenciones sobre derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala. ¿No es así que este artículo trae bastante controversia en ese sentido cuando dice que se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno y, como dice ahí, hasta sobre nuestra Constitución? Y ha habido controversias sobre esto y a veces tenemos duda o hacemos de que esto prevalece y que se tiene que prevalece más ese tratado o derecho por encima de la Constitución. Y no es así. Aquí lo vamos a resolver por qué es y por qué a veces no sabemos interpretar y decimos que este artículo 46 viene y que está violando la supremacía de la Constitución y no es así. Y aquí lo vamos a entender por qué. Esta es una sentencia de la Corte. Esta es una sentencia del 19 de octubre de 1990. Su expediente es 280-90. La Corte se pronunció que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene que ir dando, pero su jerarquización es la de ojo, esto es lo importante, es la de ingresar al ordenamiento jurídico como carácter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos. En el artículo 46 jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria o derivado, pero no puede reconocerle ninguna superioridad sobre la Constitución, puesto que únicamente el poder constituyente o el referendo popular, o sea, la consulta popular, según sea el caso, tiene facultad reformadora de la Constitución.
entender que mediante la ratificación de un instrumento internacional en materia de derechos humanos puede resultar modificada la Constitución, implicaría agregar una vía de reforma constitucional no prevista por esta. ¿Qué quiere decir? Que como esto dice que preeminencia sobre el derecho interno, es cierto, no está incluyendo a nuestra Constitución, pero lo que dice aquí dice es la de ingresar al ordenamiento jurídico como carácter de norma constitucional. O sea, esta preeminencia sobre los derechos humanos, tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala. Quiere decir que primero puede ser que estén prevalezcan en el derecho internacional, y nosotros confundimos que como son tratados o derechos internacionales que al momento de venir aquí a Guatemala van a prevalecer sobre la Constitución. No, porque cada tratado que venga tiene que ser ratificado por el Congreso de la República. ¿Para qué? Para que le dé un carácter constitucional y ya sea un derecho interno que tengamos y que no sea superior a nuestra Constitución, no, sino que está adoptando el carácter constitucional al momento de ser ratificado por el Congreso de la República. Eso fue lo que discutimos la vez pasada y aquí está más claro en esta sentencia de la Corte. ¿Qué dice? En suma dice, pasará la Corte de Constitucionalidad e entiende que en lugar de las normas de derechos humanos de origen internacional en Guatemala es constitucional y por lo tanto supralegal. Esto significa que las mismas, una vez ratificadas por el Estado guatemalteco, tienen preeminencia sobre leyes ordinarias del país, pero no sobre la Constitución. Y por último, llega a una conclusión provisional según el examen efectuado sobre sentencias y opiniones consultivas, y es que la Corte de Constitucionalidad entiende que en el orden jurídico guatemalteco, las normas de derechos humanos de origen internacional tienen rango constitucional y por lo tanto supralegal. Refiriéndose a García Languardia, este asegura que dentro del ordenamiento jurídico existe un ordenamiento constitucional con una primicia clara por ser la base de todo el restante conjunto de normas y por recoger las decisiones políticas fundamentales que una comunidad específica ha tomado en ejercicio de la soberanía popular. ¿Hasta aquí vamos bien o no me entendieron nada? Tengo una pregunta, Ligda. ¿De qué página es donde sacó ese texto para marcarlo en mi libro? Dani, eso no está en el libro. Por eso yo se los leí primero, empecé a leerlo. Todo. Ah, o sea que es para reforzamiento de lo ya leído. Ah, así ok. es. Por eso yo, porque aquí si usted se da cuenta es muy poquito. Entonces, no, sí. De hecho, eso estaba verificando que estaba hojeando el libro más adelante y ya se salta no hay otra cosa. No, esto Linda, yo sí. tenía una pregunta. Diga. O más bien, no sé qué usted opina de que muchos estaban diciendo de que se estaba violentando la constitucionalidad del país cuando Jimmy Morales aprobó el acuerdo de tercer país seguro. No obstante, y en derecho interno y derecho internacional, no era ilegal y ni siquiera se estaba violentando la constitucionalidad del país porque en la Constitución no habla de este tipo de acuerdos. Como bien lo dice, es materia de derechos humanos y Guatemala está obligado a cumplir. Entonces, el acuerdo de tercer país seguro que le había propuesto Estados Unidos era acoger a refugiados de guerra de otros países o que pedían asilo político. Entonces, estamos hablando de materia de derechos humanos y eso lo estaba así como que pensando ahorita y muchos decían, no, pero estamos violentando nuestra democracia, que no sé qué. De hecho, este acuerdo se vino abajo porque un juez vio de que Guatemala no tenía la situación económica para llevar a cabo este acuerdo, pero políticamente hablando, no se estaba violentando ninguno. O sea, no estoy a favor de, pero solo estaba... Y mire, pues aquí estamos en criterio, yo siento que no para pelear ni para discutir, sino que para aprender. Y yo voy con usted a una pregunta. Fíjese que
a la larga, para mí, esto que había hecho Jimmy Morales con el señor presidente de Estados Unidos estaba favoreciendo a bastantes guatemaltecos. ¿Por qué? Porque si yo me iba con mis hijas, las dos que fueran menores de edad, de 10, 12 años, me daban asilo. Ahorita prácticamente este señor que entró nuevamente de presidente, ahorita yo me vaya o se vayan ustedes, quienes se quieran ir, no les van a dar asilo, al contrario, los van a regresar. Y hay muchos guatemaltecos, incluyendo, por ejemplo, familias mías. Mi hermano se fue, pidió asilo con sus hijos y allá les están llevando un proceso y creo yo les dieron su asilo, mandaron a pedir como un proceso, un expedientes, abrieron expedientes, porque inclusive había gente que mentía, que por ejemplo, vengo a pedir asilo porque mi esposo me pega, me está dando mala vida, tenían que llevar un montón para justificar que sí le estaban violentando. Entonces, eso así hizo que muchos guatemaltecos se fueran para Estados Unidos. Eso se terminó ahorita. Este nuevo presidente dijo que no más asilo y que lo que... De hecho, licenciada, creo que está confundiendo la política de ambos presidentes. El que tenía eso era Donald Trump. Sí, por eso le digo. Y Guatemala seguía a Donald Trump. Mire esto, o sea, y no quiero meterme en materia religiosa, porque No. es... No, pero en Guatemala todos sabíamos que Jimmy Morales era de ultraderecha religiosa, evangélico, protestante. Exacto. Ajá, entonces Guatemala seguía a Estados Unidos porque Estados Unidos reconoció a Israel como un estado soberano y la Tierra Santa, Jerusalén, la reconoció como su capital. Sí. Y eso es ilegal porque ni siquiera la ONU lo ha reconocido. Entonces, como teníamos un presidente religioso a morir, estaba apoyando a otro piromaníaco que no sabía nada de derecho internacional, simplemente porque dijeron, el pueblo de Israel, pueblo elegido, está reconociendo a la Tierra Santa como su capital, apoyémoslo. Irónicamente, cuando se reconoció, Israel reconoció a Jerusalén como su capital, de hecho, porque es capital palestina, no israelita, sino que es territorio palestino aún. Guatemala, siendo un dirigente evangélico, quería ir con Estados Unidos, y cuando se reconoció eso a nivel internacional, solo hubieron 3 países que reconocieron a Israel como su capital que tenía Jerusalén: Estados Unidos, Guatemala y El Salvador, irónicamente porque los 3 tenían presidentes evangélicos. Sí. Entonces, Guatemala a la larga no era tanto porque, yo te ayudo, sí, no, simplemente era porque tenemos un presidente que apoya a nuestra tierra prometida solo porque un pastor me lo está diciendo, yo también lo voy a apoyar. Y ese es el contexto general, no era tanto eso. Ahora Joe Biden está abriendo otra vez los programas de DACA, no me recuerdo cuál era el otro, para empezar a habilitar lo de asilo político, y de hecho ahorita acaba de abrir otra vez que todas las personas que son de Oriente Medio puedan ingresar a Estados Unidos de nuevo, porque Donald Trump lo había quitado. Sí. O sea, eso le digo. Con políticas, y como le digo, yo le entendí a él también de que, por ejemplo, ahorita habían suscrito eso, que se le daba asilos a familias que estuvieran sufriendo maltrato y los niños también, pero yo le entendí a este Biden, que él iba a quitar eso, ya no asilo, sino que de otra forma, entonces va a programar ese tipo de asilos. Lo van a reformar, o sea, lo van a hacer porque había muchas personas que realmente no necesitan el asilo. Exacto. Sino que simplemente tienen las posibilidades económicas de subsistir en su país de origen. Así. Y no obstante toman esto como que, tengo un hijo menor de edad, lo voy a mandar. O sea, así es. De repente mi hijo apareció allá, se fue huyendo, es que aquí no, y utilizan esa estrategia. Entonces ahora se va a investigar a todas las personas. Y Donald Trump sentó las bases para eso, con el acuerdo que tenía con Guatemala. O sea, está bien, te vamos a investigar, pero andate a Guatemala, allá te esperas de 2 a 3 meses en lo que te investigamos, y después te decimos si sí o no, o te devolvemos a tu país de origen. Así está. Gracias. En el origen de la función constituyente está la decisión libre del pueblo. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, esto es el preámbulo de nuestra Constitución. Yo no sé si tienen su Constitución ahí a la mano y vean el preámbulo que dice.
Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho, dice el preámbulo de la Constitución de 1985, o sea, nuestra Constitución, por lo que se constituye como una norma de carácter supremo, por encima de todas las demás, que se impone a los gobernantes y gobernados. La supremacía de la Constitución implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está el ordenamiento constitucional, establecido como decisión política del poder constituyente, y solo modificable como tal decisión por este, lo que apareja varias consecuencias. A. La legitimidad de la Constitución es incontrolable porque no existe un poder superior al constituyente que le dio origen. No existe la posibilidad de declarar una inconstitucionalidad de la Constitución. El poder de revisión solamente está en el propio poder constituyente y por los canales establecidos en el texto. Quiero una opinión porque si no han entendido, no me entienden, por ejemplo, esta literal A, no me han entendido nada de la clase. Daisy. Sí, Ligra. Dígame, o bueno, que a ustedes le costó entrar a la clase, o Jenny. ¿Quién de las dos, licenciada? Jenny, ¿Solo estoy yo? Jenny García. Dígame, licenciada. Dígame de lo que estaba hablando, si no de este párrafo, sino de toda esta diapositiva de la literatura. Que me comentara algo y si no, pues algo de todo lo que les he dicho. Bueno, de toda la clase. Bueno, al menos de lo que les dije ahorita o de ese parrafito que decía. Del preámbulo de la Constitución. Ajá. En el preámbulo de la Constitución es en donde se encuentran los derechos inherentes a la persona, ¿no? Y es en donde se constituye a la Constitución como una norma, como la norma suprema. Y se le da la legitimidad. Sí, dice que la legitimidad de la Constitución es incontrolable porque no existe un poder superior al constituyente que le dio origen. O sea, no hay un poder superior al pueblo. O sea, porque él es el poder constituyente, el que le dio el origen y le da legitimidad a nuestra Constitución. Y no existe la posibilidad de declarar una inconstitucionalidad de la Constitución. El poder de revisión solamente está en el propio poder constituyente y por los canales establecidos en el texto. ¿Y cuáles son los canales establecidos? Son hacer una consulta popular o una asamblea nacional constituyente. Es el único medio. Entonces, la legitimidad de la Constitución radica en nuestro poder constituyente, que es el pueblo, que es el único orden superior. Aquí hay otra sentencia de la Corte. Está en el... Diga. Yo tengo una duda porque en la Constitución, el preámbulo inicia invocando el nombre de Dios y se supone que Guatemala es un laico. Lo que pasa es que Angélica, ¿verdad? Sí. Yo no les quería mandar, pero hay un digesto constitucional. Un digesto constitucional donde está
toditas las palabras plasmadas en nuestra Constitución, elaboradas por los constitucionalistas. Y muchos han preguntado por qué están invocando el nombre de Dios, porque no le puedo decir que la mayoría eran católicos, la mayoría eran religiosos, no le podría tener lógica que así era, que la mayoría eran religiosos y por eso estaban invocando el nombre de Dios. Pero si nos damos a leer ese digesto constitucional que es el que lleva nuestra Constitución, hay más de 1100 palabras para llegar a este preámbulo y para llegar a cada uno de los artículos de nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque no solo se reunieron un día, fueron meses en los que estuvieron preparando nuestra Constitución y este preámbulo. Se los voy a mandar y lo vamos a analizar. No sé si en el transcurso de la clase, pero por ejemplo a nosotros en la maestría nos mandaron ese digesto constitucional para que lo analizáramos y sacáramos la conclusión por qué está nuestra Constitución así. Miremos esta sentencia, igual es la misma del expediente 200. Licenciada. ¿Que manda? Licenciada, solo yo tengo una duda con Diga, Adeli. Sentencias. Toditas las publican, licenciada. ¿Que manda? Toditas las sentencias las publican, licenciada. Sí. Tenemos que tener, por ejemplo, yo como abogada y notaria puedo entrar y nos dan, no sé si alguna clave para bajar todas las sentencias de la corte, o usted puede entrar a la corte y ahí están todas las sentencias. Por ejemplo, esta, si usted la quiere bajar con el número de expediente, escribe el número de expediente ahí y se la da. Y no solo, yo le tengo este pedacito, pero hay sentencias que tienen hasta 10, 15 páginas, que son de lado, impresas de lado y lado, son páginas, ¿verdad? Cuando están impresas de los dos lados son hojas. Hojas. Páginas solo de un lado. Licenciada, pero algunos números de expedientes y cosas así vienen publicados en el Diario de Centroamérica cuando usan una sentencia como supletorio de una laguna de norma jurídica. Cuando un juez utiliza normas jurídicas para suplir, normas faltantes. Sí. Así está de una vez, yo a veces leo el Diario de América. Les voy a mostrar yo una sentencia, no sé, permítanme un segundito. Licenciada, ¿Qué manda? Leen ahí. un ratito. ¿Qué manda? Miren, sentencias de la corte. Le puse yo a mi folder. No sé si logran ver ahí, pero miren. ¿Ven ahí? No, licenciada, no veo. ¿Ahí? Sí, linda, como las hojas sí se ven. Va. Por ejemplo, esta sentencia. Tiene 36 páginas. Toda esta forma una sentencia. Y están de lado y lado. Y si ustedes miran, no sé si miran remarcadas porque las estuve a estudiar para sacarles el contenido, lo más importante. De la corte.
Esta es solo, y está aquí, por ejemplo, numeral romano. Dice la Corte de Constitucionalidad define su postura sobre el artículo 46. Les voy a dejar, vamos a terminar ahí la clase porque para que ustedes descansen, pero si ustedes puedan, ahí hay otra sentencia de la Corte, el expediente 330-92, donde se explica más sobre la supremacía constitucional, los artículos 44-175. Aquí son que yo les di también, o sea, para reforzar más la clase. Estuve investigando porque nos dieron... mire expediente 231-93 donde habla sobre la supremacía constitucional y a la larga la legitimidad constitucional. García Laguardia. Él escribió un libro solo de sentencias de la Corte. Él es un constitucionalista que habla sobre de sentencias nada más de la Corte. Estaba buscando para enseñárselos, que yo también lo compré cuando recibí la maestría. Habla mucho de sentencias de la Corte y de la Constitución. Dice que el problema de la legitimidad está en la base de la estabilidad política y constitucional. Una constitución es legítima, dice, solo cuando es reconocida, no simplemente como situación de hecho, sino cuando la fuerza y la autoridad del poder constituyente en que descansa su decisión es reconocida. Por eso nosotros es legítima, porque su voluntad es reconocida y respetada. La única legitimidad hoy aceptada es la democrática, basada en la idea de que el Estado es la unidad política de un pueblo y que el modo y forma de la existencia política se determina para la libre voluntad de la comunidad. Una constitución es legítima únicamente cuando es producto de un consenso popular, libre, democráticamente obtenido. El problema de la legitimidad, dice Linares Quintana, mencionado por García Laguardia, es la naturaleza esencialmente política y debe resolverse remontándola hasta la naturaleza del acto constituyente. Para que la Constitución sea legítima, el acto constituyente debe ser la expresión de la genuidad voluntad del pueblo, surgida de una libre determinación mayoritaria y no hallarse viciado por el fraude, el soborno o la violencia. Entonces, en sí, ¿por qué es legítima nuestra Constitución? Porque fue establecida democráticamente en una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, Dani, gracias. Ojalá y que a la larga sí se entendiera o me entendieran, porque siento yo que la complicación a veces la tenemos en el examen. Yo como quisiera que las diferencias que les puse fueran no copiadas literal del libro, sino que dando su postura, y no les pondría yo valor 1 punto, sino que de una vez los 5 puntos, porque se dan a entender que el maestro no gasta la saliva por gusto o que sí le están entendiendo. Lastimosamente no puedo tomar la captura. Sí, yo sé que a veces se les complica por su trabajo, pero tomé la captura al principio. Ahorita no puedo agrandar para poderles volver a tomar una captura. Entonces tal vez mañana, que ya es a las 7:30, sí nos conectamos la mayoría, porque sí me la están exigiendo. ¿Qué manda? Vení para probar, mija, porfa. Vení a ver, pero yo como es que estoy grabando, entonces no sé si se da, porque mira. ¿Quieres tomar la captura? Sí, pero que salgan todos y enciendan su cámara. Encendemos nuestra cámara, Lida. Va a probar Nao a ver si puede. Ahí está. Sí, por favor.
Aquí, mira. Solo una. Solo una. Sí, ¿Segura? sí. Mañana me voy a llevar las sentencias para la MUNI Adelí y se las voy a enseñar. Gracias, licenciada. Va. Feliz noche, nos miramos mañana, primero Dios. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.